Hoy me voy para casa. Buenas tardes, hoy les vamos a estar hablando sobre los signos vitales, específicamente la temperatura y respiración, y mi grupo va a estar conformado por Alvarado Castañeda Nicol. Perdón, por los que están ahí, listo, va. Por los que están ahí. Bueno, empezando con los signos y síntomas, un pequeño cuadro comparativo, hay que tener en cuenta estos dos términos. Primeramente, ¿qué es un signo? Los signos pues, van a ser esas manifestaciones clínicas, esas manifestaciones objetivas, de una enfermedad que pueden ser observadas o medidas por otra persona. ¿Cómo así? Prácticamente aquí hay que tener en cuenta la evidencia con los signos. ¿Por qué? Porque según lo que nos diga el paciente, o sea, el paciente no puede decir una cosa, pero los signos no pueden demostrar otra cosa. Entonces debemos de, más que todo, ir con lo visual en la parte de los signos. ¿Por qué? Porque los síntomas si es lo que siente el paciente, si es lo que dice el paciente, si es lo que puede describir el paciente. Los signos no. Cuanto a la percepción, pues obviamente van a estar detectados por el examinador, los distintos métodos de exploración que ya hemos aprendido, como la auscultación, la palpación, la observación y la percusión. Y los síntomas pues van a ser, como mencioné anteriormente, percibidos únicamente por el paciente y van a ser comunicados verbalmente. En cuanto a hay muchos lenguajes, ¿cierto? El más común es que el paciente te lo diga, pero también te lo puede mostrar con una expresión facial. Por ejemplo, si yo digo, es que tengo mucho dolor, ¿cierto? Yo casi como que no le creo. Doctor, tengo un dolor y arrugo la cara. Entonces la facial es otra forma de expresar, ¿ya? Que también tener en cuenta. Yo debo leer al paciente, por eso tengo que verlo, porque no solo lo que yo escuche de él, sino lo que el gesto que haga quizás va acorde con él. Bueno, hay gente que es plana, o sea, que puede tener el dolor más horrible y de pronto no expresa facialmente o corporalmente ese dolor, pero en general sí, en general siempre lo manifiesta también con lenguaje corporal. En algunos ejemplos de los signos, pues tenemos la fiebre medida con el termómetro, la presión cutánea, la presión arterial elevada, la frecuencia cardíaca rápida y ictericia. En cuanto a los síntomas, un síntoma podría ser dolor de cabeza, el mareo, las náuseas, fatiga y dolor al orinar. Okay. En cuanto a la objetividad, estos van a ser objetivos y verificables. ¿Por qué? Porque como tal, si nosotros detectamos una presión arterial elevada, eso en sí nos puede indicar hipertensión. Glucosa alta en sangre, hiperglucemia. En cambio, los síntomas no se van a poder medir, porque un dolor de cabeza no lo vamos a poder medir, un mareo tampoco, eso solamente lo puede identificar el paciente y por eso es que son subjetivos. En cuanto a la importancia clínica, los signos pues, van a ayudar a confirmar el diagnóstico mediante la evidencia directa y los síntomas pues, van a ayudar a orientar el diagnóstico según la experiencia del paciente. O sea, el paciente nos va a explicar qué es lo que siente, todo relacionado con el posible motivo de consulta, y según lo que él nos diga nos va a orientar a nosotros como médicos para saber más o menos qué signos podríamos buscar en el paciente o por dónde iniciar más que todo a buscar esos signos. Ok, ahí en esa parte, por ejemplo, es creerle al paciente, porque ¿a quién le duele? A él. Aunque así no tenga cara de dolor, pero si él lo está diciendo es porque él siente algo raro. Esas expresiones, por ejemplo, de que yo siento algo raro, no sé cómo explicárselo, es una sensación quizás nueva que tiene, que está manifestando su cuerpo y hay que creerle lo que el paciente nos dice. Igual, por ejemplo, las mamitas llevan al bebé, dice, doctor, es que el niño tiene un llanto diferente y a uno le puede parecer igual el llanto del niño, o sea, todos los llantos son iguales para uno, pero la mamá sabe cuál es el llanto de hambre, el de sueño, el de que está enfermo, el de que quiere que lo carguen, ¿ya? Entonces, por eso es importante esa parte, creerle al paciente. O sea, todo lo que nos dice el paciente hay que tenerlo en cuenta. Me gustó ese cuadro. Bueno, empezando con el primer tema, que es la temperatura. ¿Qué vendría siendo la temperatura? La temperatura como tal vendría siendo el resultado de ese equilibrio tanto de la pérdida como de la producción de calor corporal. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la fisiología de la temperatura. Hay que tener muy en cuenta que nuestro centro termorregulador por excelencia va a ser el hipotálamo.
específicamente la área prótica y hipotálamo anterior. De todos estos colorcitos vendría siendo esta de aquí, la zona preóptica. Entonces, ¿cómo el hipotálamo va a poder percibir cuándo sube la temperatura, cuándo baja, cuándo hay que aumentarla, cuándo hay que disminuirla? Todo esto lo va a hacer gracias a unos termorreceptores. Tenemos dos tipos de termorreceptores. Los termorreceptores centrales, que van a estar ubicados a nivel del hipotálamo, de la médula espinal y de algunas vísceras internas. Estos como tal van a estar encargados de detectar los mínimos cambios de temperatura, pero internos. Al contrario, los termorreceptores periféricos, que se van a encontrar en la piel y las mucosas y van a estar encargados de percibir esos pequeños cambios de la temperatura externa, o sea, ambiental. Y pues bueno, ¿qué pueden hacer? Por ejemplo, cuando aumente el frío va a llegar a esta temperatura al hipotálamo y se va a inducir a lo que es vasoconstricción y escalofrío. Los escalofríos, ¿por qué? Porque más que todo, bueno, según lo que entendí es que los músculos empiezan como a friccionar. Okay. Y esa fricción es la que genera calor para mantener. Entonces ahí genera calor. Y también pues una búsqueda de abrigo. El calor pues, va a activar a sudoración, a vasodilatación cutánea y posteriormente también a inducirnos a buscar sombra. Bien, perfecto. Bueno, en cuanto a algunos factores que aumenten y disminuyen la temperatura, vamos a empezar con los que aumentan el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque como tal va a aumentar ese metabolismo muscular y ese metabolismo muscular va a generar también calor. También la hora del día, que por lo general es más baja en la mañana y un poco más alta al final de la tarde. La fiebre obviamente también va a aumentar la temperatura, el hipertiroidismo porque va a aumentar el metabolismo basal, esas hormonas tiroideas, T3 y T4. Aumenta las catecolaminas, recordando que son las noradrenalina, epinefrina, adrenalina. Y entonces en los momentos donde se produce más eso, puedo tener esa sensación de calor también, o de alta temperatura. Ahora, cuando hablamos de que sube la temperatura, no es que llegue a los valores superiores a los niveles normales, ¿cierto? Sino que de temperatura basal puede subir un poco más sin llegar a ser fiebre. En algunos casos, por ejemplo, cuando me siento avergonzado, que me pongo rubicundo, puedo tener esa sensación de calor, esos oleajes así de calor. Y cuando me pongo pálido me asusto, entonces yo siento que se me baja todo por la vasoconstricción que ocurre y me pongo frío, ¿cierto? Entonces baja mi temperatura, pero no llego a la hipotermia, por ejemplo, ¿sí? Entonces a eso se refiere en los factores que pueden variar. Otros, pero obviamente llegan a más allá de los niveles normales, por encima o por debajo, pero eso es lo que se refiere a los factores que pueden modificar la temperatura. ¿Lo sigo explicando ya? Sí, no, claro, perfecto. Bueno, también las infecciones, obviamente algunas infecciones van a generar fiebre y esa sí ya sería una elevación de la temperatura patológica. Exacto, patológica. Las quemaduras extensas o extremas, más que todo por una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, normal, algunas drogas o medicamentos y obviamente también el aumento del metabolismo basal. Ahora, los factores que la disminuyen. Un ambiente frío, obviamente va a disminuir la temperatura corporal. Posición prolongada al agua fría, el hipotiroidismo, al contrario del hipertiroidismo, va a disminuir ese metabolismo basal. La hipoglucemia, porque sabemos que la glucosa como tal es el principal combustible de nuestro organismo. Sin ese combustible no vamos a poder generar calor. Shock por alguna hipoperfusión. También tenemos fármacos depresores del sistema nervioso central. Desnutrición por la disminución del tono muscular, ya que los músculos aquí pues, van a jugar un papel importante. La producción de calor, la edad extrema. Aquí me refiero a edad extrema. Recién nacido y ya. Los adultos, los más viejitos. Y en los más viejitos también por la falta de la masa muscular. Exactamente. Y bueno, ya todo es más lento, el metabolismo. Por eso mismo. Y lesiones propias. ¿Cuál es? Quitando la palabra fármacos, ¿qué otros depresores del sistema nervioso central hay? Que a veces ustedes consumen. Estraguito. Cuando nosotros estamos en un estado de alicoramiento, hacemos posición y hacemos baja de temperatura. Se siente uno maluco cuando le da guayabo después. Pero también con las drogas. Con las drogas. Pero no aumenta. La droga. Sí, no, pero las drogas aumentan, o sea, lo que es la marihuana, esos son estimulantes del sistema nervioso y esos aumentan la temperatura. Vuelvo y digo, no es que lo aumenten que te dé fiebre, que te mueres, sino que la temperatura basal tuya corporal
y el paciente lo manifiesta así también, y a veces se manifiesta en la piel, por ejemplo, se ponen rubicundos, se ponen rojitos. Esta me gusta. Bueno, pasando ya a los valores promedios según la edad, tenemos que los recién nacidos van entre 36,1 a 37,7. Si nos damos cuenta, un poco variable. ¿Por qué? Porque estos recién nacidos van a tener ese centro termorregulador Inmaduro todavía, entonces todavía no regulan, entonces hay que abrigarlos, a pesar de que el clima aparentemente esté fresco o medio calientito para nosotros, a ellos hay que conservarles la temperatura y ellos se enfrían muy rápido. Exactamente, por nada suben de temperatura y están con la misma paz. Además, te figuras que el cuerpecito chiquito, ¿cierto? El sueldo medio ambiente, y todo es inmaduro, ellos estaban acostumbrados a un centro regulador y demás, a que lo regulaba era adentro de la mamita, y adentro de la mamita siempre la temperatura es constante, entonces ahí no se enfrentaban a nada. Esa es la vida más sabrosa que uno puede tener, dentro de la mamá. Luego tenemos a los lactantes, que también prácticamente pasa lo mismo, con una temperatura entre 37,2 a 37,8. Ya luego tenemos a los niños de 2 a 8 años, aquí ya va aumentando, o más bien se va regulando un poquito más la temperatura, porque ya ese centro termorregulador va madurando, igual que los niños de 8 a 15 años, que va de 36,5 a 37. Luego tenemos los adultos. Aquí en la tabla sale de 36,2 a 37,2, pero también lo podemos manejar como 36,5 o 37,5. Exacto, o sea, este es muy de libro, ¿sí me entiendes? 36,2 a 37,2. Pero en general, digamos que una escala un poquito más universal que nosotros podemos manejar, eso sí, ojo, escríbanlo. En el adulto vamos a manejar temperatura normal entre 36,5 hasta 37,4 para poder entonces definir después las otras altas de temperatura o bajas de temperatura. Y en la área de los viejitos también les da bajas temperaturas. Un poquito más por debajo. Ya no es decir, exactamente tenemos como la tabla menor a 36 grados. Menor a 36, sí son adultos. Esto pues porque su centro termorregulador ya se va desgastando y estas respuestas fisiológicas tanto no como el calor se van desgastando. O sea, menos ineficiente. Ahora, valores promedios según el sitio de medición. El sitio más común que nosotros conocemos, pues obviamente la cavidad axilar. Sin embargo, podemos tomar la presión en otros lugares, como por ejemplo la boca. ¿La presión? La temperatura. Esa método no me lo sabía poner aquí. La La temperatura. La temperatura, exactamente. La temperatura se puede tomar en distintos sitios. El más común es la cavidad axilar, teniendo un valor normal de 36,5. Obviamente hay que tener en cuenta la edad. Sí. Entonces, Aquí vamos a hablar de los rangos del adulto. de la boca. 36,5, rango normal, como ya explicó la profesora, de 36,5 a 37,4. 36,5 a 37,4. Ok. Y el tiempo mínimo para medir la temperatura, en este caso con un termómetro de mercurio, sería de 5 a 7 minutos. Uy, mucho, me demoro mucho para eso. Entonces, unos 2 4 a 3 minutos. minutos y mucho. Si el ambiente está muy frío, si el paciente viene muy frío, de pronto está en un ambiente. 2 minutos el termómetro de mercurio sube. Ahora ya casi el mercurio no usamos. Es más, yo creo que ya ni en ninguna institución lo tiene. Pero allá en las farmacias de los barrios podríamos encontrar uno de mercurio. Si ustedes lo van a enseñar a ver bien como historia de la medicina, por decirlo de alguna forma, pero ya casi todo el mundo usa digital. Sí, ya el distante que escucha el pitido. Sí, el pico y listo, es más fácil. Es lo más fácil que hay. Ok, siguiendo con la boca, el valor normal va de los 37 grados, el rango va de 36,7 a 37,3. Bueno, no vamos a leer, vamos a decir los sitios. ¿Sí? Obviamente lo que vamos a decir es cuál de esos sitios, bueno, si ahí se ve la diferencia, ¿cierto? Sobre todo de punto 2 hasta punto 5 grados, ¿cierto? Es la diferencia entre una zona y otra. Mira, por ejemplo, o sea, cuando yo tengo estos cuadros, yo lo puedo explicar así. Por ejemplo, entre la cavidad axilar y el recto es un grado completo, ¿cierto? Es un grado completo. Y justamente en el recto Es que se debería de medir. es el sitio donde te dice a ciencia cierta cuál es la temperatura de tu cuerpo. Es el súper preciso. O sea, tú quieres saber realmente cuánto tiene temperatura, padre. Entonces, por eso,
como esa diferencia es de 1 grado, cuando yo tomo la temperatura axilar y me muestra 37 y el paciente me ha dicho que él se ha sentido con fiebre, en ese momento el paciente tiene 38, realmente, ¿ya? Aunque me marque 37, ¿ya? Obviamente teniendo en cuenta lo que el paciente nos haya manifestado. Entonces, yo me siento con fiebre, tóqueme, y de pronto uno lo siente calientito, pero no es una cosa, y además aquí en la costa con estos calores, y me marca 37, pero realmente su temperatura es 38, ¿ya? Entonces, debo tener en cuenta, sobre todo en los niños, ¿ya? Cuando esas temperaturas están en febril, que tiene 37 y medio, no, eso no es fiebre todavía. O sea, ya realmente estaríamos manejando digamos, el concepto de fiebre y manejarlo como fiebre, darle su antipirético, sus medidas físicas, sus medios físicos y todo para controlarlo, porque si nos descuidamos, cuando nos muestra 38 realmente tiene 29 y así. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a decir algo. Por ejemplo, en la boca ya no se toma la temperatura, ¿ya? Para que vayamos quitando algunas cosas. Es válido. Profe, pero yo he visto que todavía lo toman, sí, pero ya por higiene, cuando se tomaba era más con el de mercurio, entonces sufrían accidentes porque los niños partían los termómetros, los mordían, entonces además que se cortaban, entonces el mercurio se lo tragaban y demás. Entonces ese sitio, no. Pero si yo te pregunto, ¿cuáles son mencióname los sitios donde yo puedo tomar la temperatura? La cavidad axilar, en la boca, en el tímpano, que es conducto auditivo, en el del recto, y no solo en la frente, sino tegumentario, es decir, en la piel. Cualquier parte, si yo te disparo con el infrarrojo aquí en la frente, en el bracito, en la pierna, pues estoy tomando la temperatura. Lo que pasa es que las zonas más expuestas, generalmente uno es los brazos y la cara. Entonces, cuando uno en el COVID siempre le tomaban en la frente. Le decían que le están robando a uno los. Están volviendo fruto de los extraterrestres. Ay, no te dejes tomar la temperatura con esa pistola, que eso es que les roban a uno, ese infrarrojo, ese rayo, le quita a uno los pensamientos. Y entonces nos están dominando. Y no te dejes poner la mano porque eso es un chiste, listo, entonces ahí miramos la diferencia y sabemos que de esta tabla que nos queda, el sitio más frecuente, ¿cuál es? Cavidad. ¿Y cuál es el que te dice realmente quién tiene la temperatura? Recto. Ya, bueno. Y creo que la timpánica también. Ah, sí, la timpánica también. En los niños es más común también. Porque como tal, tanto la cavidad axilar como la frente, como usted lo mencionó, se van a ver influenciadas por el medio externo. Ya estas zonas son un poco más. Entonces, para cada uno de esos, pues también tenemos los diferentes aparatos, ustedes nos los van a mencionar. ¿Los qué? Los diferentes tipos de termómetros. ¿No los traemos? O sea, la idea es que nos muestren con la fotito. Este termómetro de este, ya, listo. Y solo es como cultura general. Y bueno, algunas manifestaciones de la temperatura. Tenemos que el color de piel. La temperatura elevada va a estar caliente y enrojecida. ¿Por qué? Por esa vasodilatación. Entonces vamos a ver que tenemos el tubercito aquí en los cachetes y todo eso. Y en la temperatura disminuida pues va a ser frío y pálido. En la temperatura elevada la sudoración va a estar aumentada para bajar esa temperatura. O sea, ¿y cómo se llama la sudoración excesiva? A ver, ¿dónde está el glosario? No, ya hay unos que han estudiado, ya ven. ¿Dónde el doctor José Martín? Los escalofríos en la temperatura elevada van a estar presentes en fase inicial de fiebre y en la temperatura disminuida pueden ser intensos en hipotermia leve y ausencia grave. La frecuencia cardíaca, temperatura elevada, conduce a taquicardia, disminuida bradicardia, frecuencia respiratoria. Igual se sube y se baja. Se sube y se baja, sensación térmica, calor excesivo, frío intenso, estado mental, cefalea, inactividad, fatiga y con la temperatura disminuida, confusión, somnolencia y apatía. Y con la temperatura elevada cuando es muy alta y ya llega a sobrepasar los límites que mi cuerpo puede soportar, porque no todos soportan el mismo nivel de temperatura. O sea, el cuerpo puede aguantar hasta 42, máximo 43 grados centígrados, ¿ya? Antes de colapsar. Pero hay unos que llegan a 42 y están lúcidos, entre comillas. Pero eso puede llegar a producir convulsiones, ya en un estado de control
¿cierto? En ese momento. Pero hay personas que tienen un foco que dispara la temperatura, es decir, que llegan a 38 y ya convulsionan. Luego que es posible que se genere un evento transitorio isquémico. Sí, ¿Okay? evento transitorio isquémico por la temperatura. No isquémico, es más como un 5, ¿ya? O sea, se descontrola la parte de la atención, es decir, de la parte neurológica, pero momentánea. Pero sí llega a ser como un cortocircuito que es muy diferente a un isquemia. O sea, porque es que la isquemia ya hay un proceso de una hipoxia, ¿cierto? Y este no es que causa una hipoxia en sí, sino que hace como un cortocircuito. Y el paciente puede convulsionar, o se puede desmayar, por ejemplo, cuando el frío entra. En ese sentido, pero como una isquemia realmente no lo podríamos considerar, ¿sí? Sino más como un cortocircuito. Es como que, claro, el hipotálamo se vuelve loco, ¿ya? Es como decirles a ustedes como cuando un carro se sobrecalienta, ahí se apaga, ¿sí? Hace como un cortocircuito un momentito ahí, hasta que dure el frío, otra vez se puede volver a arrancar, algo así. Y bueno, ya para terminar, algunos signos que podríamos experimentar con la temperatura elevada podría ser la sed y la debilidad, y con la temperatura disminuida, cianosis, que es cuando ya vemos a las personas como moradas, con ese signo, rigidez muscular en caso grave. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con los tipos de temperatura. Dentro de estos tenemos primero la hipotermia, que hace referencia a una disminución bastante grave o prominente de la temperatura corporal. Perdón, yo te voy a interrumpir antes como de seguir. Solo tienes esto. O sea, no, pero solo tienes hipotermia, normotermia, febrícula, fiebre. ¿Qué más tienes? Muéstrame la otra. Bueno, esta vendría siendo una temperatura peligrosamente baja debido a que se encuentra disminuida frente a las necesidades fisiológicas para el correcto funcionamiento de los órganos y de los sistemas. El valor aproximado vendría siendo menor a 35 grados centígrados. Bueno, ahí te voy a interrumpir otra vez. Yo, en esto de los números y de los términos, vale un poquito más como lo que realmente ocurre en el cuerpo y la experiencia que uno puede ver y lo que los cuerpos realmente soportan. Entonces, hay un límite, porque acuérdate cuáles son los números de la temperatura normal, que son 36.5 a 37.4. Entonces, 36.5. Y aquí decimos que menor de 35. Entonces se me pierden esos números, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 35.4, entonces ¿qué tengo? ¿Estoy normal o no estoy normal? O sea, sí y no. Mi cuerpo resiste unas bajas de temperatura. Entonces, ese término, ¿cierto? Baja temperatura, cabe en esos valores que me faltan para llegar a menos de 35. Yo puedo soportar incluso todavía un poco más un poco menos de los 35, sin estar hipotermia. ¿Ya? Le hablo de hipotermia, es que ya empiezan a ver las manifestaciones de la baja temperatura extrema. Porque, por ejemplo, aquí con este aire que nos lo ponen full, no estamos hipotérmicos. Tenemos frío, pero no estamos hipotérmicos. Porque nuestro medio externo es más frío que nuestra temperatura corporal y como en la definición es como ese intercambio entre lo externo y el mío, ¿cierto? Esa energía, entonces yo trato de equilibrarla para mantener mis órganos vitales calientitos y entonces empiezan las manifestaciones de que uno se frota, de pronto empieza a chilicar y todo, pero no llego a tener hipotermia. O sea, incluso puedo considerar 34, ¿cierto? 30, dependiendo de... Si tú estás acostumbrado a vivir en un clima frío, mira, hay gente que en el polo no te puede andar, yo creo que sin chaqueta. O sea, depende, un poquito exagerado. Pero sí, en clima frío, la gente se acostumbra un poco más
que es una temperatura corporal pues equilibrada y normal, donde el paciente se encuentra pues estable. Los valores tentativos de esta pueden ser de 36.1 a 37.2. Bueno, ya establecimos cuál. En promedio 37 es nuestra temperatura anticipal. Bueno, seguimos con la febrícula, que esta es una leve elevación de la temperatura corporal y puede indicar una infección leve o una inflamación. Esta se cabe aclarar que es transitoria, es decir, que no es permanente en el organismo. Bueno, y además, yo te voy interrumpiendo, tú me vas a perdonar. Bueno, la febrícula además entonces ya la tenemos entre 37.5 hasta 37.9, ¿cierto? Esa es febrícula. Y no solamente es por causa de infecciones leves o inflamación, sino también puede ser por el mismo estrés del cuerpo o estar expuesto mucho tiempo a temperaturas elevadas. Por ejemplo, una insolación, ¿sí? Yo estoy todo el día en la playa, ay divino, no sé qué me tiro, pero me deshidrato y aumenta mi temperatura y en la noche me da la fiebrecita, digo, te dio fiebrecita. Cuando vacunan a los niños, porque están expuestos a patógenos que les llegan. Hay momentos digamos, de las mujeres, como somos cíclicas, donde esa temperatura también se eleva y tenemos febrícula, tenemos sensación térmica un poquito alta y además corporal la tenemos también y pareciera que es una febrícula, que es cuando ovulamos, ¿cierto? Por eso hay un método de planificación interna, con temperatura. ¿Qué otra cosa de la febrícula que iba a decir? Y sí, puede ser, y es algo transitorio. Entonces los números tenemos que corregirlo. Entonces ya saben, 37.5 a 37.9. Vale. Bueno, ahora seguimos con la fiebre, que vendría siendo una hipertermia leve. Esta es un aumento pues, leve de la temperatura corporal y ocurre como un mecanismo de defensa ante infecciones. Entonces ya esa va de 38 a 38.9. Ahora seguimos con la fiebre moderada, que vendría siendo un aumento como un poquito más elevado, que vendría siendo una temperatura más elevada que la fiebre pues, leve. Y también indica lo que vendría siendo mecanismos de defensa contra infecciones o inflamaciones. Ok, también tenemos que corregir el valor. Igual miren, los rangos, ¿cierto? Nos ayudan a eso, a clasificar el tipo de fiebre y clasificar también cuando ya sobrepasa la hipertermia y llega a lo máximo de la hiperpirexia, ¿cierto? Porque todo esto es hipertermia, ¿sí? La fiebre leve, la moderada, todo es hipertermia, ¿ya? Y ya luego cuando sobrepasa esos niveles, que es el máximo, ya es la hiperpirexia. Entonces en la fiebre alta ya consideraríamos de 39.9 a 40, ¿cierto? 39 a 39.9. Luego la alta es de 40 a 40.9. Y ya 41 es la hiperpirexia. ¿Ya? Esa sería. Ya la hiperpirexia sí es, puede ser por golpe de calor, por ejemplo. ¿Sí? Por sepsis grave también ahí. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es la fiebre. Para iniciar, pues debemos conocer que en el síndrome febril, pues para conocer sus mecanismos, debemos saber que el organismo va a mantener la temperatura corporal en un rango de equilibrio y esta va a variar dependiendo de la edad, del sexo u otros factores, pero esto va a estar determinado a gran escala por los mecanismos de termogénesis y los mecanismos de termólisis. Bueno, el principal objetivo de estos mecanismos es mantener la temperatura corporal que va a definir el centro termorregulador, que en este caso que observamos acá, el centro termorregulador, el cual se va a encontrar a nivel del hipotálamo, como lo mencionaba mi compañero, y este va a corresponder a un circuito de conexiones nerviosas
con neuronas sensibles a la temperatura. Y va a definir lo que vendría siendo el set point, que va a estar aquí determinado en la imagen como forma de termostato. Bueno, aquí podemos observar dos casos. El primer caso es que la temperatura corporal sea menor que el set point. En esta ocasión, pues, el organismo fisiológicamente va a activar el proceso conocido como termogénesis, aumentando así la producción de calor. Y va a inhibir el proceso de termólisis, evitando que se lleve a cabo la pérdida del calor. Como lo mencionaba, esta balanza lo que va a lograr es que la temperatura corporal aumente hasta el nivel del set point, y este es un proceso fisiológico para lograr, como lo mencionaba anteriormente, el rango de temperatura en equilibrio. En otro caso, puede ser que la temperatura corporal esté mayor al set point, que en este caso los mecanismos actuarían de forma inversa. Aquí se va a inhibir la termogénesis, es decir, que se va a evitar la producción de calor, y se va a activar la termólisis, es decir, que se va a producir más que todo la pérdida de calor, para así disminuir esta temperatura corporal y que llegue al set point. Bueno, luego de aclarar todo esto, debemos saber que en el caso de que en el set point ocurra o se presente un agente externo como alguna infección u otras causas, Ya están todas ahí. Ahí están, ahí dice infecciones de qué tipo. Dice neoplasias, enfermedades inflamatorias, necrosis tisular y otros como algunos fármacos que ya habíamos mencionado además al inicio, ¿cierto? Que son causas de aumento de la temperatura. ¿Listo? O sea que eso ya no lo vamos a ver. Bueno, en el caso de que ocurra lo que vendría siendo la presencia de un agente externo, el centro termorregulador lo que va a hacer es aumentar el nivel de temperatura. Por lo tanto, la temperatura corporal va a estar menor a la temperatura que define el set point. Por lo tanto, el organismo fisiológicamente lo que va a realizar es un proceso de termogénesis, es decir, va a aumentar la producción del calor para que se encuentre en equilibrio. A esto le vamos a conocer como fiebre. Entonces, como lo mencionaba, la fiebre va a ser una elevación del nivel de temperatura debido a la subida del punto de regulación que vendría siendo el centro termorregulador, que se encuentra a nivel del hipotálamo. Y en el caso de la etiología, pues aquí tenemos todas las causas. Ahí está, ya eso para que ustedes la lean, y además ya lo habíamos mencionado. Ahí hay una específica que menciona que si es infección de por virus y por bacterias. Bueno, ya como nos dijo nuestra compañera, estuvimos hablando de dos términos bastante importantes conocidos como la termogénesis y la termólisis. Entonces, para poder entender la fisiopatología tenemos que retomar ese concepto. Principalmente la fiebre está indicada o está regulada por dos fases. La primera fase es donde, como ya bien sabemos, hay un set point. Pero venga, yo sé que ustedes estudiaron todo eso, pero vamos a hablar solo de fiebre. No, también de respiración. No, pero digo, vamos a hablar solo, o sea, como fisiopatología. Sí, pero más chiquitita, ¿cuánto te demoras con eso? Acuérdense que yo les dije, no es clase de fisiología. no, pero No es clase de fisiopatología. Yo este tipo de definiciones las puedo hacer en 30 segundos. ¿Sí? 30 segundos. Entonces, no necesito que se me entiendan en eso. No necesito que hablemos más de la parte semiológica. Porque se supone que ustedes ya lo saben. Se supone que ustedes tienen fisiología, ¿cierto? Sí. Pero no. ¿Cómo que no saben? O sea, lo voy a decir. No se me va a la mitad. ¿Qué te da? ¿Figura? No, ya. No, yo sé breve. Pero así, con tus palabras más que otra cosa, ¿ves? Ok. Quiero ver esa capacidad de resumen que ustedes tienen. Ok, entonces ya dijimos que el set point es como un valor indicativo, como un valor objetivo que tenemos que tener. Entonces, normalmente la temperatura está en 37 grados. Y este set point
centro termorregulador que está en el hipotálamo lo mantiene en 37 grados. Pero un factor exógeno como lo que vimos pirógenos o otros factores externos pueden hacer de que ese centro termorregulador y ese valor indicativo de 37 grados ya no lo vea como 37 grados, sino que suba, por ejemplo, en este caso, a 39 grados. Es decir, nuestro cuerpo está en 37 grados, pero nuestro centro termorregulador lo que piensa que está en 39 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en todo este proceso? El centro termorregulador, al ver que su cuerpo está frío porque está en 37 grados, es lo que trata es de subir la temperatura para estar en equilibrio, como lo decía pues, mi compañero en un principio. Y todo eso se da en base a unos procesos. Primero llega la vasoconstricción, como yo lo dijo, principalmente se retiene el calor, entonces comenzamos a manifestar sensaciones como temblor, escalofríos, debilidad. Después vemos que ocurre una meseta donde nuestro sistema inmune está tratando de eliminar ese factor externo. Entonces, como ocurre, entonces la fiebre ya está aumentada en periodos de horas o de días. Entonces, esa fiebre se mantiene elevada en todo ese periodo de tiempo y ya cuando logra eliminar completamente ese pirógeno genera un proceso de vasodilatación. Ya todo vuelve como la normalidad, ya comenzamos a generar mecanismos para poder eliminar ese calor como la sudoración, hiperventilación. Y ya el set point pasó de estar alterado porque ya eliminamos esa noxa que nos generaba el aumento de la temperatura a estar en un valor normal. Entonces él dice, bueno, mi cuerpo está en 37 grados y yo estoy en 39, tengo que volver a la normalidad. Entonces él reduce, baja y principalmente vuelve otra vez a la temperatura normal. Esas son las dos fases de la fiebre que ocurren en todo este proceso. Okay. Y sobre todo no tanto como el proceso, sino las manifestaciones clínicas, es decir, los signos, para yo poderlos reconocer, ¿cierto? Para yo poderlos reconocer, así como ella los mencionó, entonces puede haber escalofrío, esa sensación de malestar, la vasoconstricción entonces te da, también puede causarte dolor de cabeza y luego no. Bueno, yo aquí tenía un poquito de la fisiopatología, la mencionaré rapidito. Entonces, los pirógenos exógenos, como ya dijimos, bacterias, inflamaciones, neoplasias, lo que van a hacer es que activan nuestro sistema inmune, eosinófilos, macrófagos, células endoteliales, y nuestro sistema inmune estimula a los pirógenos endógenos, o sea, las citocinas, a todas esas células que están pues al tanto de que todo esté funcionando correctamente. Ellas al ver de que ya hubo un proceso de vasoconstricción, gracias a esto es una noxa, gracias a la noxa, ella lo que hace es que estimula las células endoteliales porque recordemos que la vasodilatación es un proceso mecánico. Ahí la sangre ya no se está comportando igual, ahora está siendo mucho más rápida. Entonces él detecta eso y activa a este órgano. El órgano produce la lámina terminal que se encuentra en el tercer ventrículo. Entonces él comienza a liberar mucha prostaglandina, pero como esta prostaglandina es un lípido, genera solamente manifestaciones físicas como el dolor muscular o articular. Y esa prostaglandina, como es un lípido y gracias a sus componentes, como ejemplo su peso molecular, puede atravesar la barrera hematocefálica, se une a su receptor específico en la célula glial, que es el EP3, y libera ahora sí el neurotransmisor, que es el adenosín monofosfato cíclico. Ahora, este adenosín monofosfato cíclico es el que va a todo este hipotálamo, altera este set point y ocurre todo eso que ya pasó. Todo lo que yo dije. Ahora sí vamos a hablar de lo que nos interesa, que es la fiebre. No, todos nos interesa, yo no digo que a mí no me interesa. De la seguridad ustedes lo deben saber, ustedes deben saber eso. Entonces yo solamente recordé, así como hiciste ese resumen, así chiquito, así es, pequeño. Pues ustedes me hablan entonces de la fisiopatología y se llevan una hora. ¿Sí? Y entonces después vamos corriendo con lo que nos interesa aprender en la semiología. Ahora, cambio mis palabras, enfocándonos en la semiología. Ahora sí, enfocándonos en la semiología. tenemos unos patrones. Para los tipos de fiebre, yo encontré dos manifestaciones que es según los patrones y según su duración y su inicio. Pero voy a enfatizar solamente los dos primeros. Entonces, en estos patrones, de una vez les digo que ya no se están utilizando tanto, solamente se usan para métodos académicos, pues porque normalmente, uno, por la tecnología de método diagnóstico que tenemos actualmente, y dos, porque estos patrones se generan en pacientes que no han consumido nada. Esto es el transcurso normal que tiene que tener un paciente con fiebre sin consumir pirógenos como ibuprofeno o naproxeno cuando tiene obviamente un malestar.
Entonces como que ya no se usan, solamente es un efecto gráfico para ver cómo que toda esta fiebre y todo este proceso se está generando. O sea, ¿nos sirve en qué sentido? En saber, por ejemplo, en los tiempos y la frecuencia, nos sirve para identificarlo como un signo clínico patognomónico, es decir, propio de esa patología. Entonces yo digo, bueno, en el dengue, por ejemplo, como ese tiene su ciclo, las fiebres generalmente son fiebres altas, pero se presentan más que todo en las horas de la tarde-noche. Entonces, si siempre sigue el mismo ciclo por 2 o 3 días, yo digo, epa, esto puede ser cierto daño. O sea, sí son signos clínicos que nos ayudan a sospechar cuáles patologías se comportan con ese tipo de fiebre, ¿sí? Como el transcurso normal de la enfermedad. Exacto. Así. Ok, entonces comenzamos con la primera fiebre, que es la fiebre continua o sostenida. Esta fiebre, pues la misma palabra nos dice en qué consiste. Vemos aquí una línea, bueno, voy a describir primero la gráfica porque no sé alcanza a diferenciar. Acá en el eje Y están los grados Celsius y aquí está la cantidad de días, porque todas estas fábricas son en días. Entonces, la fiebre continua o sostenida, como la misma palabra lo dice, es una fiebre que pues se eleva a la temperatura normal, o sea, estamos ahora en 39 grados y comienza a mantenerse alta en el transcurso de los días, pero van a tener variaciones muy mínimas, es decir, ¿De cuánto? Solo eso es lo que de dice, 0.6 grados a 1 grado, o sea, variaciones que no cambian mucho y se ve mucho aquí en la fábrica, por ejemplo. Subió aquí a 39 grados, bajó solamente 0.6, entonces como el mismo nombre lo dice, es una fiebre que va en una misma dirección y nunca vuelve a los valores normales. exacto, es como eso que dicen las mamás, es que no le baja la fiebre. Yo le doy el doble, entonces le baja un poquito, pero no le baja del todo. Es decir, llega a 38, llega a 37.5, pero no a su basal, ¿ya? Y independientemente que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser alta. Yo puedo tener mi basal de 37, ¿cierto? Y entonces se eleva entre 37.5 y 38. Nunca va a la basal, nunca va a la normal de esa persona, ¿cierto? Recordemos que entre niños, adultos y todo. Entonces debo tener en cuenta su basal. Y es ahí, permanente, continua, sostenida, ¿ya? O los igual. Una de las causas es la neumonía neumocócica, infecciones por tuberculosis, el tifus, la fiebre tifoidea e infecciones del tracto urinario. Ahora, cuando pasamos a la fiebre remitente, como la misma palabra lo dice, bueno, estas dos son parecidas ¿en qué sentido? En el sentido de que ninguna de las dos va a llegar nunca a los valores normales, sino que esta, a comparación con esta, tiene variaciones mucho más grandes y por eso vemos las gráficas un poco diferentes. Aquí la fiebre está en 38 grados. Sube a 39, pero baja otra vez como a 37.9, pero vemos que los picos son más como concentrados, o sea, son más exagerados en comparación con esta. Como más marcado, ¿cierto? O sea, te baja, te puede bajar 1 grado, pero es durante el día. Sí, Este patrón de continuo sostenido es durante todo el día, permanece. Y este no, este te puede bajar y dar la apariencia de que ha mejorado bastante. Y luego, si este estaba en 38 y te bajó a 37.5, luego te sube a 39. O sea, hace picos, así como picos. Por eso es así como picos. Y bueno, la mayor parte de las causas de fiebre, o sea, de síndrome febrile, son de este tipo de patrón. Y otros destacan pues que también se puede dar en endocarditis, en la riqueza y brucelosis, que las dos últimas son por partes endémicas. Ahora, la fiebre intermitente. Esta es una fiebre que, pues como vemos en su patrón, es muy diferente a las dos anteriores. Porque esta, pues vemos que los valores normales aumentan a picos bastante elevados. Miren que estas solamente llevan a picos máximo de 39. Estos pueden sobrepasar incluso los 40 durante el día. Esta, por ejemplo, solamente se puede manifestar una vez en el día, que el paciente esté en 39 grados, después pasa a 41 y después vuelve a temperatura normal y así una vez al día. En comparación con esta, que esta deriva de esta, que esta se llama la héptica o la séptica, estos patrones vimos que son mucho más puntiagudos y más continuos que vimos aquí en el intermitente. Y esta siempre vuelve también al valor normal o incluso por debajo del mismo. Entonces el paciente puede estar en 36 grados, incluso llega a picos de 43 y a veces baja otra vez a 34 grados, por ejemplo. Entonces ocurre varias veces durante el día en comparación con esta. Hablando de las causas, pueden ser en este grado por un caso de infección sistémica como la sepsis,
y tuberculosis o linfomas. Cuando hablamos de esta fiebre recurrente, era la que se mencionaba anteriormente, que era pues el paciente tiene una fiebre que llega a picos altos de 41 grados, retoma valores, pareciera que la fiebre desaparece, sí, con un periodo de apirexia. Un ejemplo de este es la fiebre de Liebowitz-Einstein del linfoma de Hodgkin, que la fiebre aparece de 3 a 10 días, entonces está en picos y después desaparece otros 3 a 10 días y parece que no tuviese fiebre, pero vuelve y aparece. Entonces el ciclo se repite porque de cada 3 días aparece, desaparece, entonces esa es la recurrente. Y la periódica es como cuando vamos a pagar, por ejemplo, un pagadiario, siempre estamos puntuales. Esa es la diferencia. Depende, como si nos vienen las cuotas. Bueno, puede ser una referencia a las gráficas que ella nos mostró. Para yo poder dar ese nombre a los diferentes tipos de fiebres según cómo se presentan, debo hacer un gráfico, es decir, todos los días, ¿cierto? Voy tomando la temperatura, la toman cada determinado tiempo, puede ser cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas. Entonces, es más fácil yo dar un diagnóstico o darle un nombre a ese patrón febril cuando yo tengo el registro, ¿cierto? Cuando está registrado. Pero a veces no hacemos el registro, pero el paciente nos explica de esa forma que nos explica. Doctor, real le dio la fiebre altísima, ¿ya? Y ya lleva 3 días sin fiebre y otra vez le dio la fiebre altísima, ¿ya? Entonces ya uno dice, es una fiebre recurrente, ¿ya? Le da 2 días fiebre, después descansa 3, después otra, y según otras manifestaciones clínicas, yo puedo sospechar una patología dependiendo de los patrones febriles que yo conozco que están relacionados con esta patología. Es más fácil de pronto los pacientes cuando están hospitalizados que las auxiliares de enfermería no hacen las gráficas. Entonces uno cuando está estudiando un síndrome febril, es decir, un síndrome es un conjunto de síntomas, pero que predomina en este caso la fiebre. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Que me duele el cuerpo, o sea, son muy inespecíficas, dolor de cabeza, no sé qué, pero es la fiebre es la que predomina. Entonces, yo estoy estudiando ese síndrome febril, tomo la temperatura horaria, ¿cierto? Es decir, le digo a la enfermera, cada 2 horas le voy a tomar la temperatura y me la registro, y me hace el gráfico. Entonces, ya después, a las 12 horas, yo puedo ver el gráfico para ver cómo se comporta el patrón. Y es allí donde yo le puedo dar nombre y lo puedo relacionar con la etiología, ¿ya? Pero también puedo comentarle el nombre de ese patrón febril si el paciente me lo explica así detallado. Doctor, le llevo 3 días así, luego descanso, otra vez me da la fiebre, y además que el mismo paciente te diga que se la ha tomado, porque eso es solamente numérico, un registro numérico. No es que yo creo que tengo fiebre porque me pongo muy caliente, ¿ya? Sino un registro numérico para poder dar el nombre. Bueno, ahora la otra clasificación que les decía, que es según la duración. Es más fácil que el paciente nos lo diga y que nosotros le demos el nombre. Actualmente, duración aguda, prolongada y de origen desconocido. La aguda dura menos de 15 días y ya como estuvimos hablando acerca de las causas, puede ser pues por causas más que todo de infecciones respiratorias, influenza, gripe, también de tracto urinario. En cambio la prolongada no dura 15 días sino más de 15 días y pues también pueden tener las mismas causas. Mientras que la fiebre de origen desconocido ya es una fiebre que lleva 3 semanas de duración y es como la toma del diagnóstico, todavía no se sabe cuándo es que esa fiebre va a parar. Y pues, por ejemplo, cuando se toma la fiebre aquí, la temperatura a nivel axilar siempre está en grados de más de 38, al menos en 3 oportunidades, entonces como que entra en esta categoría. La verdad es que yo estuve buscando acerca de esta fiebre y tiene un sinfín de causas, o sea, incluyen a todas las causas, infecciones, neoplasia, todo. Entonces, los autores dicen de que estas fiebres normalmente se generan en enfermedades que son típicas, pero que tienen manifestaciones atípicas. Entonces, más que todo eso. Y tiene clasificaciones o subtipos, como la clásica, la nosocomial, la neutropénica y también asociada a VIH. Bueno, ahora continuamos con lo que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la fiebre, pues aquí tenemos lo que es la hipertermia, que es la hipertermia. La hipertermia es la elevación de la temperatura a nivel corporal por encima de lo normal, sin que haya un cambio en el punto de ajuste, o sea, en el hipotálamo.
Entonces, con esta definición nosotros podemos pensar que puede ser como un sinónimo de la fiebre, pero tenemos que son completamente distintas. ¿Por qué? Por su mecanismo. Como nos comentó nuestra compañera, en la fiebre pues va a ser como regulada, o sea, el punto de ajuste en el hipotálamo pues va como a cambiar, va a variar la temperatura. En cambio acá en la hipertermia pues no va a haber ningún cambio en el ajuste de la temperatura. ¿Por qué se produce la hipertermia? La hipertermia básicamente se produce cuando nuestro cuerpo pues produce más calor del que puede eliminar. Entonces, ¿cuáles pueden ser sus causas? Sus causas pueden ser, un ejemplo, la producción excesiva de calor, que una persona se someta a realizar ejercicios excesivos, también influye el clima, también puede ser por la pérdida de la regulación central, pues ya esto se puede dar como por ejemplo una hemorragia, un traumatismo, incluso hasta un tumor. Entonces, acá en este cuadro vamos a tener unas diferencias entre lo que es la fiebre y la hipertermia. Tenemos unas variables, en el ajuste del nivel central de la termorregulación, la fiebre va a ser mayor que normal, mientras que la hipertermia va a ser normal. La termorregulación en la fiebre va a ser normal, mientras que en la hipertermia va a ser un poco defectuosa. En los síntomas, la fiebre pues va a depender de la fase en la que ésta se encuentre, mientras que en la hipertermia, pues si no se trata, van a empeorar con el tiempo. El rol para nuestro organismo en la fiebre puede ser tanto positivo como negativo. Porque, un ejemplo, si pues ese paciente presenta fiebre, una infección, digamos que en este caso puede ser como un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo como para tratar de pues, eliminar como esa infección, esos virus. Pero también puede ser negativo si esta no se controla. Y en la hipertermia solamente va a ser negativo porque pues va a ir aumentando y aumentando pues la temperatura. El tratamiento para la fiebre pues siempre va a ser, bueno no siempre, va a ser con antipiréticos como por ejemplo el paracetamol, el ibuprofeno, entre otros, mientras que en la hipertermia pues solamente va a ser con enfriamiento físico. Bueno, cabe recalcar que pues de pronto el diagnóstico diferencial entre la hipertermia y la fiebre puede ser de pronto un poco confuso porque pues en ambas se va a aumentar la temperatura corporal, pero con una buena anamnesis que se le realiza al paciente, como por ejemplo haciéndole unas preguntas como si se sometió a ejercicio físico intenso, si presenta algunos otros síntomas como por ejemplo algún dolor, entre otros. Ahora hablaremos de lo que es el termómetro. Entonces, yo aquí coloqué como los que más se usan. Vamos a mencionar. Bueno, el de mercurio. Bueno, el de mercurio pues ya... Ahí como la parte que está. Lo más importante, el cuerpo, una columna numérica, la columna de mercurio y el cubo. Ahí está. ¿Será que lo explicamos? Ustedes no van a tomar temperatura. ¿Ustedes tienen termómetro de mercurio en la casa? Sí, lo saben tomar. Bueno, entonces expliquemos, para que lo aprendan bien. ¿Cómo se toma la temperatura? Con el termómetro de mercurio. Pero tengo el digital y vamos a hacer como un celular. No, pero es que vamos a explicar es el termómetro de mercurio. Bueno, el termómetro de mercurio. ¿Cómo lo leo? Para que lo sepan leer. Bueno. La técnica es la misma para el de mercurio y el digital. Para el infrarrojo es el disparo de cualquier parte. Bueno, vamos a simular entonces que este es un termómetro de mercurio. ¿Sí? Ahí está, él lo tiene explicado. Lo que necesito es que explique cómo se lee. Bueno, nosotros principalmente, pues, tiene que tener, pues, ya debe estar limpia la parte que es la que se llama bulbo. Cuando al momento de tomar la temperatura, siempre se va a coger por el cuerpo, nunca se va a tomar por lo que sería el bulbo, ya que pues esta pues, puede cambiar un poco, siempre tiene que estar por debajo de los 35 grados. Bueno, primero vamos a explicar el termómetro. Ahí está el termómetro de mercurio, ¿cierto? ¿Cómo es el termómetro de mercurio? Él es de vidrio, ¿cierto? Él es de vidrio. Y tiene esta figurita, y él es de vidrio, ¿cierto? Pero tiene una forma como de una pirámide, ¿sí? Tiene tres caritas, ¿ya? Y entonces el filito
de los ángulos que forman de las dos caras, ¿cierto? Es donde yo voy a leer la columna de Mercurio. Lo que pasa es que este está en 2D, por eso es difícil de pronto que podamos entender. Pero por ejemplo, estos lapiceros que tienen estas caritas, el termómetro tiene solo 3, ¿ya? Es una pirámide, ¿ya? Una pirámide. Entonces, en ese filito, entre estas dos caras, una de las caras tiene estos palitos, ¿cierto? Que son estas rayitas que nos van a indicar los grados centígrados, el punto. No, porque es que igual, si yo te lo muestro aquí no me lo vas a ver, en cambio aquí sí me lo estás viendo. ¿Ya? Sara, para que lo conozcas. Esto es un termómetro. Pero tendrías que pasárselo a todos y de pronto te lo quiebran, ¿verdad, Sara? Entonces, mira, tiene 3 caritas, tiene 2 aquí y una aquí. Es una pirámide. Una pirámide. Entonces, este filito que está aquí sería este que está aquí. ¿Ya? Ahí es donde yo veo la columna de Mercurio. Él está desde 35 en números, ¿cierto? Hasta 42. ¿Ya? De 35 hasta 42. La columna de Mercurio, ¿el Mercurio dónde está? En el bulbo. Esta cosita brillante plateada es el bulbo. Esta es la que tiene el Mercurio y si está en contacto con una superficie caliente, el Mercurio se eleva. O sea, eso ya es químico. Se eleva. ¿Ya? Y por eso él va a ocupar ese espacio adentro y va a decir hasta dónde marca la temperatura. Entonces, esto tiene que estar por debajo de 35, que está aquí. Entonces, él tiene que estar por acá. ¿Ya? Y todo esto está blanquito como él. Si esto está en contacto con algo caliente, en este caso la axila, el cuerpo calienta y entonces él va subiendo y ya se estabiliza. Por eso yo lo tengo que dejar 2 minutos, máximo 3. La verdad es que 3 minutos es mucho. 2 minutos. ¿Está? Y llega la columna hasta donde se estabilizó y digo, esta es la temperatura. Por ejemplo, me parece que este está en Celsius. Este está en Celsius porque mira que tiene 97. El de grados, perdón, este está en Fahrenheit, porque el de grados Celsius va de 35 a 42. Y este va de 0 a 100. Este es Fahrenheit. Pero ustedes imaginen que va de 35 a 42. Y estas rayitas son las que nos dan el punto tanto de los grados Celsius. Entonces, si aquí en esta carita me dio 36, ¿cierto? Me dio 36. En la carita de arriba, ¿cierto? Entre las dos me marca esa rayita, se ve una rayita plateada. Entonces me da 5 rayitas más, entonces sería 36.5 grados centígrados. Así se lee. La gracia no es que tú lo entiendas aquí, la gracia es que tú lo veas aquí. Y aquí se ve haciendo un leve movimiento y lo que voy a ver es eso, la raya plateada desde aquí hasta el número donde llegue. ¿Ya? Entonces ahí lo que dice, profe, yo no veo nada y lo dejan quieto. Yo lo que quiero es hacer un leve movimiento y eso da un visaje plateado hasta donde llega. Por ejemplo, este llega hasta aquí, tiene 35.4. ¿Ya? Porque llega, esta es la raya del 35 y tiene 4 rayitas. Pero eso ustedes no lo usan, no lo van a encontrar. Eso ustedes compran el digital, que es más barato, les dura más porque además tiene 2 riesgos. Uno, el mercurio se parte y es tóxico. 2, si se parte, entonces hay que comprar otro y otro y otro. 3, con solamente bajarlo, porque yo después, ay, profe, y después cómo otra vez que llegue por debajo de 35, lo tengo que mover mecánico, bájalo así, a pulso, ¿ya? Y uno baja la pulso y a veces hace así y tropieza con algo y se quiebra por dentro y queda el mercurio donde marcó, ya no te baja más. Si no te baja es porque está quebrado por dentro, ya no sirve. Entonces, ¿para qué van a comprar eso? Compren el digital. Ahora sí, el digital tiene casi la misma parte, tiene cuerpo, bulbo y tiene una casilla donde nos marca cuánto es. Y es más fácil porque te dice directamente, no tienes que leer, sino número de. Y el infrarrojo también es lo mismo.
adaptan. Si es rojo, entonces es 31. Si es verdecito, es 37. Si es amarillo, es como una semilla. O sea, tiene ahí como un patrón de color. Ese casi ya no se encuentra, pues casi no se encuentra. Pero es otro tipo de tema. ¿Qué más? Eso ya. La técnica, ahora sí. Ahora sí el ejemplo que van a poner allá. Bueno, ahora hablaremos de las técnicas para tomar la temperatura. ¿Quién es tu modelo? Entonces ahí está escrito cómo es, pero si yo lo veo, es más fácil. Entonces tú no me vas a leer la técnica. Tú tienes este paciente y acaba de llegar tu paciente. Bueno, ¿Cómo le dices a tu paciente? Hágame la mímica, puesta en escena, 3, 2, 1. bueno, hola señora María Alejandra, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Cuéntame cuál es cabe recalcar que ya leí su historia clínica. No, ya la conocen a mí. Bueno, cuéntame cuál es su motivo de consulta. Que tengo fiebre. ¿Tiene fiebre? ¿Y desde cuándo empezó esta fiebre? Hace 3 días. Hace 3 días. ¿Y usted cómo sabe que tiene fiebre? ¿Se ha tomado la temperatura en su casa? Sí, sale 39 grados. ¿Siempre, se ha mantenido en ese rango o es una fiebre que pues ha cambiado? Yo no soy doctora, solamente sé que eso está elevado, ¿vale? Siempre. Bueno, María Alejandra, ¿me permite tu brazo, por favor? Bueno, primero tenemos que tener siempre pues la axila totalmente seca con una toallita, le limpiamos pues el sudor. Ok, 10 preguntas, entonces ahora yo les hago la pregunta. ¿Qué preguntas le puedo hacer a mi paciente que le voy a tomar la temperatura para estar seguro de que no va a haber error en el que, digamos, el número que me dé allí sea su temperatura real? ¿Se ha tomado algún antipirético? Entonces le pregunto, señora María Alejandra. María Alejandra, ¿usted qué vino? Yo me vine caminando. Tiene cita de 12 del día. Entonces yo espero que salga el doctor y estoy ensopado, hace calor, horrible. Entonces yo vengo, la pongo en un ambiente más fresco para que su temperatura Se regule porque me puede salir de la. ¿Qué otra pregunta le hago? Si le voy a tomar la temperatura en la boca. Más bien si tomó alguna bebida caliente. No, pues se tomó la sopa, me la acaba de tomar aquí corriendo, me trajeron un vasito de sopa toda que queríamos. Entonces, ahí local, esa mucosa puede estar elevada la temperatura y me puede dar error. ¿Qué otra cosa le puedo preguntar? Ella ha dicho que ha tenido fiebre la semana, ¿cierto? Creo que se ha tomado algún antipirético. Claro, usted toma alguna medicina. Pues obvio, entonces no me va a marcar la temperatura real porque está controlada el medicamento por el momento. Eso no quiere decir que no le vaya a tomar la temperatura. Eso no quiere decir que no le pegue a la señora que tiene fiebre. Señora, pero ahora no tiene fiebre. Ahora no. Pero es de niño. Y como me tomé la pastilla. ¿Qué otra cosa? Ok, si fumó de pronto también por. Si es oral. Pero eso sí no te ha puntual. Entonces, ¿qué otra cosa? Regito, me tomó 2 aguardientes antes de venir. Pero solo si es oral. O si comió algo picante, no. Algo picante también puede ser, pero se tiene que ser algo súper picante. Y se eleva también unos graditos. Tampoco es una cosa. No vas a tener fiebre porque comes muchísimo. ¿Ya? No vas a tener fiebre. Se va a elevar, pero no vas a tener fiebre. Entonces, como lo más común es que haya estado expuesto mucho tiempo o al frío o al calor extremo. No es que yo trabajo en cuartos fríos porque yo trabajo allá en la Olímpica, soy carnicera, ¿ya? O yo trabajo con lácteos, entonces yo estoy en cuarto frío, ¿ya? Y acabo de venir, la Olímpica queda al frente, me llegué acá. Entonces tratar de mirar ese tipo. Pero más que todo, el medio externo. Listo. Entonces, me aseguro de que la sí les dé. Totalmente seco. Y además que va a
paciente, le voy a explicar además qué es lo que le voy a hacer, porque no es, señora, echa el brazo y yo voy a lo cruce y eso no puedo. Entonces decirle, señora, tengo que poner el termómetro, pero que me quede acá dentro de la silla. Entonces ustedes me ayuden, entonces la señora se abre la bolsita y usted decentemente le meten. Lo ideal es que no tenga la camisa, porque que abra bien su brazo y hueco axilar, hueco axilar. No es que colocan el termómetro y entonces le dicen, abre el brazo y le hacen así. Y le queda por acá el termómetro. Y le quitan el termómetro y tienen que empezar a decir 37, no tiene así. Pues sí, quedó por acá el termómetro. El bulbo por acá. Hueco axilar. La técnica es hueco axilar, bajo y lo echo hacia adelante. Y aquí cruza el bracito. ¿Listo? ¿Y cuánto tiempo lo dejo? Pues es Aquí, Victoria. señora. Bueno, señora María Alejandra, me permite tomar esa temperatura corporal en la vía axilar. Entonces, como tienes una blusita donde no te puedo, obviamente no te la vas a quitar, entonces me permites, porfa, me colaboras. Cuidado. Procedo a encenderlo. ¿Qué más tarde? Bueno, colocar tu brazo aquí, relaja tu brazo. Y mientras tanto, ¿qué? Miramos a ver. Ya hago mi pregunta. Métele Bueno, para puedo vigilar hacer la. una pregunta. ¿Qué? Claro, puedo tomar la respiración, puedo tomar pulso, bueno, eso es el Mientras le baja. ¿Listo? ¿Y todo? Ahora la subo a TikTok. La pro- 36.9. Pero la temperatura corporal. 36.537. Muchas gracias. Creo que la pobre está sudando ahí. Bueno, ahora sí empezando a hablar con respiración. Primero es importante acordarnos. Antes de pasar a la respiración, yo coloco la temperatura en grado Celsius. La que nosotros manejamos es grado Celsius. Pero si yo tengo, si lo mío es grado Fahrenheit, acá Juan Camilo tiene un termómetro digital Fahrenheit. Tengo que hacer la conversión. Así que le digo, entonces compro Fahrenheit. No me entiendes, debo tener esto en eso. Debo poner siempre en qué medida estoy tomando y estoy reportando los valores. Yo nunca pongo pegado. Temperatura 36, 36 ¿qué? Pera, mango, manzana, ¿qué? No, doctora, grado, Celsius. Ahora sí, la respiración, ¿qué es la respiración? Bueno, primero queremos empezar hablando como tal del aparato respiratorio en general, dividiéndolo un poco. ¿De qué me vas a hablar de eso? Bueno, que el aparato respiratorio está dividido en estas 6 partes: vías respiratorias altas, donde encontramos lo que sería la boca, la nariz, cavidad nasal, faringe y laringe. Encontramos también en esto que como tal nos va a servir no simplemente para pasar el aire a los pulmones, sino también van a coger ese aire y lo van a filtrar, calentar y humidificar. Además de esto también encontramos las vías conductoras que, como su nombre lo indica, nos van a conducir este aire inhalado. Todavía no se va a hacer el intercambio gaseoso. Entonces, como tal, en la zona de conducción vamos a encontrar la tráquea, bronquios, bronquiolos y los bronquiolos terminales. Ok, ojo, le estoy permitiendo a ella que explique esto porque cuando nosotros llegamos a la tecnología pulmonar, esto ya no se va a quitar, eso otra vez y se va a recordar, sino yo decir, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de respiración? Bueno, para que puedan entender cuando yo oculto, ¿cierto? Una cosita cuando yo explico. Acerca de esta parte de la zona conductora, vías conductoras, es importante mencionar que están revestidas por un epitelio especializado de células ciliadas y también secretoras, las cuales nos van a ayudar a proteger un poco los pulmones y también evitar
evitar que sustancias extrañas o de pronto infecciones lleguen a las vías respiratorias. Por último, encontramos las vías respiratorias terminales o zona alveolar, donde ya empezamos con los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos. Entonces lo que encontramos acá es que en el caso de los alveolos, estos también van a estar revestidos por un epitelio especializado, el cual va a generar una sustancia tensioactiva, la cual nos ayuda a disminuir mucho lo que sería la tensión superficial, evitando así que los pulmones se colapsen en caso de que inspiremos el aire. Ahora sí, hablando sobre cómo está la frecuencia respiratoria. No, todavía no podemos hablar de frecuencia respiratoria. Tenemos que hablar de la ¿qué es la respiración? Eso me interesa saber, porque todo tiene una definición, tiene eso, la mecánica respiratoria. ¿Qué es la respiración? ¿Cuál es el objetivo de respirar? O sea, yo respiro para vivir, no. Pues sí, obvio, doctora, porque necesito que. ¿Cuál es el objetivo de respirar? ¿Para qué respiro yo? Oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Oxígeno. Oxigenar, ¿cierto? Todo el cuerpo. A eso respiro, para oxigenar todo el cuerpo. Ahora también el termómetro. Para oxigenar todo el cuerpo. Listo. Entonces, ¿qué es la respiración? Como definición. ¿Qué es? Porque yo, la frecuencia respiratoria es una medida de respiración, pero yo sabes que O sea, cuando hablamos de respiración nos estamos refiriendo a este intercambio gaseoso en el que inhalamos oxígeno y al final ya... Entonces es un proceso, ¿cierto?, de intercambio de gases, ¿cierto?, que entra y sale. Entonces en sí la respiración es eso, la entrada y salida, ¿cierto?, del aire. Entra oxígeno, sale CO2. Esa es la respiración. Y para eso yo necesito que se cumpla un mecanismo que se llama la mecánica ventilatoria. Entonces, ¿quién me va a hablar de mecánica ventilatoria? ¿Dónde está el mismo de la mecánica ventilatoria? Bueno, entonces, como definición de mecánica respiratoria encontramos que es el conjunto de procesos físicos que van a permitir como tal esta entrada y salida de aire a los Mira que pulmones. tiene la definición. Entonces, este proceso como tal va a depender de la elasticidad de los pulmones, la elasticidad de la pared torácica y también del trabajo de los músculos respiratorios, de los cuales les estaré hablando un poco más adelante. Es importante mencionar que los pulmones y la pared torácica son elásticos y estos van a estar separados por lo que sería una capa delgada que está llena de un líquido en el espacio pleural, en el espacio intrapleural. Encontramos que la presión intrapleural va a ser como tal subatmosférica, es decir, va a ser menor que la exterior. Entonces, esto es muy importante al momento en que inhalamos y también para que parte no se colapse también. Para que no se colapsen los pulmones. Por eso cuando hay una puñalada se desinfla el pulmón. Porque la presión aumenta. ¿Ya? Entonces no se mantiene infladito. Échame la otra para ver si no te pregunto. Sí, claro. Bueno, como les estaba indicando, hay dos procesos, inspiración y expiración. En el proceso de inspiración, como tal, los músculos respiratorios se van a contraer, más específicamente o principalmente lo que es el diafragma. El diafragma lo que nos va el diafragma también es importante porque este tiene como un 75% en lo que sería la parte del trabajo inspiratorio. Entonces por eso es como... Entonces, antes de ir como en la inspiración y la expiración, estos dos mecanismos, los dos procesos de inspiración y expiración, hacen la mecánica ventilatoria o mecánica respiratoria y es un ciclo. ¿Ya? Eso, o sea, tiene que haber inspiración y expiración para que podamos hablar de ventilación. ¿Ya? Se tienen que dar los dos. Pero hay uno que es mecánico y el otro que es, uno que es activo y otro que es pasivo. Por eso entonces en la inspiración es activo. Es activo y ahí se encarga. Bueno, como les comentaba, entonces en el momento de la inspiración el diafragma es el que se va a contraer, por lo que entonces hace que se aumente como tal el volumen torácico, se expandan las costillas y así pueda entrar como tal el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando yo inspiro? Entonces, hay un aumento de... También disminuye la presión intrapleural. Una elevación de la caja torácica, ¿cierto?
una contracción del diafragma, un descenso del diafragma, porque como se están inflando los pulmones, y tiene que descender, ¿cierto? Y la contracción de los músculos, ¿cierto? La contracción de los músculos de la garganta. Eso ocurre. Listo. Y eso lo tengo que hacer yo. O sea, eso lo hago mecánicamente. Pero yo lo hago por medio de un sistema automático. ¿Cuál es el sistema que regula la respiración? El bulbo. Entonces, si yo tengo tensión del bulbo, tengo problemas de respiración de nuevo, pues ya no tengo quien respire por más. Porque ustedes se imaginan, eso es automático. Ustedes se imaginan que uno respira y entonces dice, respiración, respiración. Me paso todo el día pensando. Otra mecánica es la cardíaca. Entonces todo el día es sístole y entonces, ay no, respiración, ay no, sístole y ay no, respiración. Me la paso todo el día para no morir. Porque esas dos tienen que funcionar. Entonces esa es mecánica. O sea, yo no pienso para respirar, pero, perdón, automática, pero mecánicamente ocurre eso. Pero la respiración es pasiva, o sea, no necesito nada para que salga el aire, excepto que tenga algún problema y tengo que forzar, ¿cierto?, esas respiraciones para que ese aire que estaba ahí acumulado, perdón, ese CO2 pueda salir y pueda entrar otra vez oxígeno. Entonces, la respiración, ¿qué pasa? Todo lo contrario. Se enciende la glándula torácica, se eleva el diafragma, se relaja. Eso se lo tienen que aprender. Ojo, porque les voy a preguntar la mecánica respiratoria. Listo. Y además, complementando un poco, profesora, también lo de la respiración forzada también suele ser mucho en casos de donde se hace ejercicio intenso o de pronto también tos. Se tiene mucha tos. Sí, cuando yo necesito, además, llevar eso. ¿Vale? Bueno, ahora sí, como tal, hablando acerca de los músculos de la respiración, ya sabemos que son los que nos van a permitir esta inspiración y expiración. Entonces, hablando como tal de la inspiración tranquila, como les estaba comentando también, el diafragma va a ser como tal el principal músculo que va a contraerse en este momento. Ya se estuvo mencionando anteriormente todo lo que hace el diafragma y cosas como por mencionar que, por ejemplo, el diafragma se divide en tres partes. Tenemos una que es costal, la cual va a estar unida a costillas, la parte plural, la cual va a estar unida a como tal las vértebras, y tenemos un tendón central, el cual va a unir estas dos partes, y está también relacionado un poco con lo que sería el pericardio. Bueno. Además de esta inspiración tranquila, también vamos a encontrar los músculos intercostales externos, los cuales también nos van a permitir que nuestras costillas y nuestra pared torácica se expandan al momento de la inspiración. Ahora sí, cuando necesitamos inspirar de una manera un poco más forzada, tenemos que hay unos músculos llamados músculos respiratorios accesorios que nos van a permitir, por así decirlo, inflar un poco más la pared torácica, los pulmones, e incluso subir más las costillas, o sea, como expandirlas aún más. En estos casos vamos a tener los músculos esternocleidomastoideos, salenos, tanto el anterior, medio como el posterior, el pectoral menor y el serrano anterior. Ahora sí, hablando de los músculos respiratorios, como tal, encontramos a los intercostales internos y a los abdominales. Estos abdominales son los que nos ayudan más como tal a esta expiración un poco más forzada, por así decirlo, donde vamos a encontrar el recto del abdomen, los oblicuos internos y externos y el transverso del abdomen. Bueno, y también es importante mencionar que la glotis también hace por así decirlo, aparte de esto, dado que en el momento en que inhalamos o estamos respirando, esta se abre para que así el aire pase aún más, de una manera más fácil o de una manera más eficiente. Y de igual manera que esta se cierra en caso de dilución o incluso vómito para así evitar la broncoaspiración. ¿Cuántos van a demorar explicando eso? Un minuto, dale. Sí, porque yo lo que necesito saber es recordar. Por eso les digo, cuando vayan a hablar de fisiología, tiene que ser algo muy concreto. Sí, porque ustedes deben pensar la célula madre para recordar. Algo muy práctico, muy fácil, muy rápido que recordemos que. Así ustedes tienen que hablar de la fisiología. Recordemos que tú no recuerdas. Bueno, esto está relacionado con lo que mencionaba
se van a enviar ciertas señales a este centro respiratorio, en donde pues se va a ver que si se tiene algún tipo de alteración, pues lo que se busca es ajustar lo que es la mecánica o la ventilación en general, pues para mantener lo que es el equilibrio. Tenemos también otro segundo grupo de neuronas, que es el grupo respiratorio ventral. Este, por el contrario, va a producir principalmente la expiración, pero este tiene una particularidad, y es que realmente en respiraciones como tal, de reposo, respiraciones normales, se va a encontrar inactiva. Es decir, normalmente quien trabaja en estos grupos de neuronas es el centro respiratorio dorsal. Pero tú dirás como que, bueno, pero si en una respiración normal se hace inspiración y expiración, ¿cómo me vas a decir que normalmente esta no la usamos? Y realmente es que en general siempre se usa esta, siempre esta funciona. Y la expiración es básicamente como una consecuencia de ese retroceso elástico que tienen pues los pulmones y en general la caja torácica. Pero cuando se necesita de pronto un esfuerzo muscular mayor, un esfuerzo extra, es donde se activa este grupo y pues genera esas señales para que no solamente pues se dé con más fuerza la inspiración, sino que además pues digamos que se dé más rápido la expiración. Exacto. Por ejemplo, entonces ahí vienes por ejemplo, ¿cierto? Tú nos acabas de mencionar que normalmente, y lo acabamos de decir, la mecánica ventilatoria, la inspiración es activa y la expiración es pasiva, es decir, casi que por cambios de presión se hace la expiración. ¿Sí? Es como que tú inflas la vejiga y cuando le sueltas la boquita, y lo mismo nos pasa. ¿Ya? Y luego vuelve la infla, eso es mecánico. Y lo otro es solo soltar. ¿Ya? ¿En qué momento hago yo expiraciones forzadas? Cuando se está haciendo pues ejercicio o algo. Por ejemplo, otro ejemplo. Cuando toso, ¿qué más? Cuando estornudo, porque entonces ahí es donde viene y él actúa y dice, hey, necesito la ayuda de los músculos para que me saque más, o sea, aumente más la presión y va a salir con fuerza ese aire que está allá afuera. ¿Listo? Excelente. ¿Qué más? Y por último tenemos el otro grupo de neuronas, que es el centro neuromotársico. Esta diferencia pues de las otras dos es que se va a encontrar en la protuberancia, pues específicamente en la parte pues dorsal superior. Dentro de sus funciones vamos a tener que controlar lo que es la frecuencia y la profundidad de la respiración, y además limita la duración de la inspiración. Bueno, aquí como que lo explicaba detalladamente, pero Pero ya lo entendimos, ya lo recordamos, ya sabemos que hay, ya nos mencionaste ahí el vago, el glosofaringio, que Claro. eso además es importante cuando nosotros vemos en el segundo corte los pares craneales y ya vamos a saber que ya está la respiración. O sea que sí puede haber manifestaciones de lesiones de estos nervios en la parte ventilatoria. Por ejemplo, algo que me gustaría mencionar es que, pues, dije que esta transmisión pues, de información desde algunos receptores, como lo son pues, los quimioreceptores, los baroreceptores, algunos otros pulmonares, pues son importantes para que se den ciertos ajustes en la ventilación y haya un equilibrio. Un ejemplo de cómo esto pronto se podría ver reflejado o manifestado en los signos vitales al momento pues, de observar a un paciente. Por ejemplo, en el caso de los quimioreceptores periféricos, vamos a ver que estos se encargan más que todo de detectar lo que es la cantidad de oxígeno, dióxido de carbono y el pH que se encuentra en la sangre. Si de pronto llegara a haber una disminución, por ejemplo, del oxígeno, en un caso de hipoxia, entonces pues se enviarían señales para que se aumente la frecuencia respiratoria, y esto pues se vería reflejado como una taquipnea. Exacto, entonces la necesidad de respirar más y sobre todo de lo que tú nos hablabas de una inspiración más profunda, ¿ya? Porque necesito no solo rápido, sino que se aumente más esa capacidad para que entre el oxígeno. Bien. Y pues parecido pasa con los receptores, que pues a pesar de tener una función más que todo cardiovascular, también pueden como influir en esta mecánica del centro respiratorio, porque sabemos que cuando de pronto hay una disminución drástica de esta presión, pues se activa como una especie de compensación ante esa perfusión. Entonces también se tiende pues, a aumentar la frecuencia respiratoria.
Normalmente este tiende a durar 2 segundos y pues contrario a lo que normalmente se pensaría, realmente esa transmisión de señales que se dan a los músculos de la respiración, digamos que no se da de una manera como una descarga inmediata de potenciales de acción, sino que va subiendo progresivamente poco a poco en lo que el aire pues entra a los pulmones. Y pues pasados estos 2 segundos es que sucede como un cambio brusco, por lo tanto disminuye y es cuando se da pues la expiración pasiva, la cual dura aproximadamente 3 segundos y este pues es el ciclo que se va repitiendo. Bueno, ya eso también pues lo mencioné. Sí, bueno, el grupo neumotáxico pues como tiende a limitar lo que es la inspiración, pues cuando este envía señales muy fuertes, como ya mencioné, este normalmente dura 2 segundos. Pero si este envía señales muy fuertes puede durar mucho menos, hasta 0.5 segundos, y por consiguiente pues la frecuencia va a tender pues a aumentar, incluso llegar a ser de 30 a 40 veces por minuto. Y pues lo contrario sucede si este emite pues señales débiles. Pues la expiración va a durar mucho más y las respiraciones van a ser más lentas. Bien, bien. Entonces, antes de los tipos de respiración, entonces ahí sí nos volvamos de la frecuencia, ¿cierto? No, la frecuencia está después. De la frecuencia de la frecuencia, esa se mezcla. No. Primero hay unos tipos. Listo. Los tipos de respiración. Bueno, pasando ahora a hablar acerca del tipo de respiración, decidí pues clasificarlos según 3 parámetros. Vamos a encontrar primero según la vía de entrada del aire. Esta pues es como lo más común. Vemos que tenemos tipos de respiración nasal, tipo de respiración bucal. La nasal pues cuando el aire, bueno, cuando el aire pues entra y sale a través de la nariz, y pues la bucal oral cuando entra y sale por la boca. Digamos que esta nasal es como la normal, la que pues es recomendada, la que se debería tener, ya que tiene ciertos beneficios que de pronto la oral no tiene, como que el aire de pronto tiene una mayor filtración, se humidifica mejor, también al de pronto pues entrar aire por la boca, digamos que se entra de mayor cantidad y no es muy recomendable, por así decirlo. Y no todo va para el pulmón. Y entonces si un paciente de pronto llega respirando por la boca, pues él debe prestarle atención porque entonces indica que está teniendo algún tipo de obstrucción pues en la parte nasal. O porque necesita además meter mucho más aire que el que solo entra por la nariz. Es decir, ese es un signo de disnea o de dificultad respiratoria. Cuando ustedes hacen ejercicio, lo ideal para que ustedes tengan una buena capacidad pulmonar es que cuando hagan ejercicio respiren por nariz, nada más. O sea, si yo estoy trotando y ustedes hacen se marean y ya no alcanzan a la profe. Porque cuando subo escaleras respiro solo por la nariz. Cuando hago natación, solo nariz y bueno, boto con la boca. El que nada, el que hace un nado para hacer la capacidad pulmonar hacer medio. O sea, deja algo bien útil sin respirar. Y lo supiera resulta bien, pero eso son de normal. Pero cuando uno hace ejercicio, sube escaleras o hace algún tipo de actividad física, nada más. Ustedes uno los ve subiendo al segundo piso y tienen como ese audio que ponen por ahí a veces. Vienen agitados. Por eso se cansa. Respira por nariz y bote por nariz. Entonces ese es un signo. La respiración oral es un signo de dificultad respiratoria. Necesito que entre más aire, no solo que entra por la nariz, sino por la boca. Entonces puede ser señales de que de pronto el paciente presenta algún tipo pues, de rinitis, de enviación dental, Obstrucción de nivel respiratorio. Por otro lado tenemos los tipos de respiración según los músculos pues, involucrados. Tenemos el tipo de respiración costal o torácica. Esta es pues, cuando la cara torácica pues, se eleva. Y es de predominio izquierdo. Hombres y mujeres tienen diferencia en ese tipo de respiración. ¿Cuál es la del hombre? ¿Cuál es la de la mujer? Normalmente pues, La del hombre es plasmática, ¿cierto? O abdominal. No es que respire con el abdomen, porque dicen, pero ¿cómo así que se entra el aire al estómago? No, sino
Y en los niños, toraco abdominal, es decir, la misma, toraco abdominal. Ustedes ven que los niños respiran y se les sube la vainita. Así, respiran. Y bueno, adicional pues a eso, encontré pues que el tema de un tipo de respiración constal torácica puede también indicar casos de ascitis o simplemente pues un embarazo Pues avanzado. claro, porque le están llegando hasta acá, le impide hacer como el movimiento del descenso diafragmático adecuado, entonces por eso solamente hace o trabaja más los accesorios costales, por eso entonces es más. Y el diafragmático o abdominal, pues a pesar de que es más común en hombres y que se dice que simplemente fue una respiración pues tranquila, también hay que tenerlo en cuenta ya que esta tiende a desaparecer cuando hay lesiones pues medulares cervicales altas y paradas. Entonces ya yo